supuesto. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Hosteltour, bienvenidos a este cuarto panel del día de hoy de este encuentro en sostenibilidad turística. Vamos a hablar de turoperación y vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de datos, vamos a hablar de rentabilidad, de alianzas, vamos a hablar de equilibrio, de innovación y, si da tiempo, de transparencia. Entonces, contamos con Manuel Rúa, responsable global de sostenibilidad en Amadeus, donde lidera iniciativas que conectan innovación tecnológica con impacto positivo y comunidades y destinos. Su enfoque combina tecnología, colaboración y compromiso con un turismo más responsable. Y también contamos con Ricard Querol, director general de Aeropuertos y Organizaciones Turísticas en Jet2.com y Jet2 y su turoperador Jet2Holidays. Lidera las relaciones institucionales y el desarrollo de negocio en España, en Europa y en el norte de África. Ricard se define como un apasionado de la aviación. Entonces, vamos a empezar con rentabilidad. ¿Qué decisiones relativas a sostenibilidad en el producto os han dado mejores resultados en términos de rentabilidad? Si quiere, Ricard, romper el hielo, es todo tuyo. ¿Me oís bien? Vale, disculpad. Lo que quería decirte es, nuestro modelo de negocio como turoperador en sí ya es eficiente. Es decir, el concepto de volar a 200 personas a un destino y distribuirlas a 50 hoteles utilizando un autobús, conceptualmente es sostenible. O sea, no hemos tenido que reinventar eso. Ahora es qué combustibles utilizamos para poder emitir menos emisiones. Y en ese caso, el gran reto que tenemos nosotros, ha hablado de barcos con combustión a gas. ¡Wow! Ojalá nosotros pudiéramos hacer eso, ¿no? Nosotros ni podemos poner electricidad, ni podemos poner gas, ni podemos poner hidrógeno. Lo que podemos poner es SAF, que viene a ser combustible sostenible. El problema que tenemos con eso es que está regulado, obligado y es muy caro. Entonces, ponemos las eficiencias, pero están viniendo con un coste muy elevado. No estamos viendo esa rentabilidad o ese retorno que en otros casos se está pudiendo ver. Manuel. Muy bien. Este se oye, ¿verdad? Sí. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias a nuestros anfitriones, muchísimas gracias a Hosteltour, muchísimas gracias al Ayuntamiento de Benidorm, muchas gracias a la audiencia, a todos los que habéis venido a escuchar pues en este evento que me está pareciendo realmente muy interesante. Yo estaba ahí sentado, obnubilado, escuchando a todos los demás y de repente he escuchado mi nombre y se me había olvidado que tenía que salir a hablar. Me está pareciendo muy bien los contrastes que existen y cómo estamos ligando entre los distintos ponentes y remarcando sobre algunas ideas que son comunes y sobre otras que son diferentes. Y aquí es cierto que hemos escuchado a Rafael antes de Costa y te lo acabamos de escuchar a ti, rentabilidad. No siempre la sostenibilidad es rentable, ¿vale? Pero es absolutamente necesaria. El criterio de la rentabilidad es muy importante, pero para nosotros viene en segundo lugar. El primer criterio, aunque pueda parecer de simple sentido común, es primero ver a qué desafíos te enfrentas, ser muy consciente de los desafíos a los que te enfrentas. Bueno, pues la descarbonización, la desestacionalización, el viaje accesible, y luego ver tú quién eres, cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus activos, y de qué manera puedes, con esas fortalezas que tienes, atacar y enfrentarte a esos desafíos. Entonces, nosotros cuando hacemos ese ejercicio decimos, nosotros somos tecnología y nosotros somos datos. Decía al abrir esta mañana el concejal de Presidencia, Juan Díaz, decía que Benidorm cuenta con la tecnología para avanzar en su agenda de sostenibilidad en la ciudad. Me alegra muchísimo oír eso. Evidentemente, la tecnología ayuda a avanzar en la agenda de sostenibilidad. Y efectivamente, el segundo criterio ahí tiene que ser la responsabilidad. Tenemos recursos limitados, y esto lo decía Claudia por la mañana, tenemos recursos limitados. ¿Por qué empezamos? Porque hay tantos desafíos a los que enfrentarse y obviamente podríamos empezar por algunos que implican un coste mayor, pero también podemos acometer esos que implican una reducción de costes.
Nosotros obviamente hemos dicho, primero empezamos por esos, porque la traducción a euros es muchísimo más directa y más rápida. Tenemos un par de aplicaciones, Flight Management y Sequence Planner, que ayudan a los aviones a distribuir mejor sus cargas, ayudan a los aviones a mejorar ese proceso de despegue y de aterrizaje, de aproximación a la pista de despegue, y hacen que esa operación, que exige un consumo de combustible muy grande, sea más eficiente. El año pasado publicamos un reporte en el que vimos que eso contribuye a un ahorro para nuestros clientes de 3 millones de toneladas de CO2 al año. Que eso es 1 millón de toneladas de queroseno ahorradas por parte de las aerolíneas, que creo que se paga como 800 euros más o menos la tonelada. Pues solo hay que hacer las cuentas y esta sería la manera de traducir a euros, que era otra cosa que nos decía también la compañera de Deloitte esta mañana, ¿no? Cómo traducir y hablar de sostenibilidad en términos de euros, que al final es lo que a los comités ejecutivos es el mensaje que más les entra. Si os parece, vamos a hablar de equilibrio. Es un concepto muy ligado a la sostenibilidad y cómo el turismo, desde sus inicios, por lo menos en España, ha estado ligado a un equilibrio. En el 59, todo comenzó en el 59 con el Plan de Estabilización Económica. Se sentaron las condiciones para desarrollar el turismo en los años 60. En aquel momento se buscaba un equilibrio en la balanza de pagos, se necesitaban divisas. El martes, el Consejo de Ministros aprobó la Estrategia Turismo 2030 y se busca cohesión social, se busca cohesión interterritorial. Y aquí sois unos ponentes, y es un tema especialmente interesante, la turoperación y los datos, para reforzar y para poner en común o que los interlocutores públicos y privados primero se conozcan y luego se sienten a hablar sobre cómo colaborar y cómo ponerse de acuerdo para, en aquellos destinos saturados, pues desaturarlos, y en aquellos destinos con potencial de desarrollo, pues el turismo es un elemento que será bien recibido. Entonces, aquí la turoperación y los datos juegan un papel. Ricard, ¿cómo puede la turoperación contribuir a la sostenibilidad? ¿Contribuir a? A la sostenibilidad. ¿Cómo puede contribuir la turoperación a la sostenibilidad? Pues en base a lo que has dicho, realmente tenemos la suerte de tener o estar enclavados entre el cliente / turista y el destino final, ¿no? Y como turoperador, que tenemos nuestra propia aerolínea, tenemos control absoluto de lo que va a pasar en ese viaje, los llevamos al aeropuerto y los distribuimos. La oportunidad que tenemos ahí es, con datos, entender hacia dónde quieren ir esos flujos y cómo pueden llegar esos flujos y qué capacidad tienen esos nuevos destinos para absorber esos flujos. Lo que nosotros ponemos sobre la mesa, y vuelvo a reiterar, es un modelo de negocio que se basaba en la economía de escalas y sigue basándose en la economía de escalas. Entonces, yo te traigo un volumen a un aeropuerto, que por cierto, felicito a AENA desde aquí, aunque siempre estamos ahí que las tasas y las no tasas, hay una infraestructura aeroportuaria muy buena que puede absorber todo este tráfico y lo distribuimos. El tema es hacia dónde lo distribuimos, cómo lo distribuimos y por qué el cliente querrá ir allí. Porque, Ricard, corrígeme si me equivoco, pero una de las grandes diferencias entre la turoperación clásica y la turoperación moderna es que hacia dónde van esos turistas, en algún punto se rompió el concepto de equilibrio y entra en juego el alquiler vacacional desmesurado. Aquí son los datos los que nos pueden ayudar un poco a redistribuir los flujos que tú mencionabas. Y yo no sé si, Manuel, ¿tú nos puedes contar algún tipo de proyecto concreto que haya aterrizado la sostenibilidad en términos de desestacionalización y segmentación del viajero en origen? Vale. Como decía al principio, este es uno de los principales desafíos a los que nos enfrentamos. Es un desafío realmente muy complejo. La tecnología y los datos, obviamente, juegan un papel fundamental a la hora de poder manejar y poder proporcionar información tanto a las organizaciones gestoras de destino como a las agencias de viajes, que también pueden influir en derivar a esos viajeros de un lugar a otro. Tenemos un ejemplo muy curioso que hemos tenido recientemente. Hemos colaborado con la Oficina de Turismo de Países Bajos, porque ellos se enfrentan a un desafío que es que básicamente casi todo el turismo que va a ese país se concentra en Ámsterdam.
¿vale? Y lo que tienen es una ciudad de Ámsterdam y alrededores muy saturado y un país muy bonito que merece la pena visitar con un montón de destinos fantásticos que son muchísimo menos conocidos. Entonces, se enfrentaban a este desafío, ¿cómo podemos llevar parte de todo lo que viene a Ámsterdam, lo podemos ir derivando? ¿Vale? Entonces, Amadeus es una empresa que tiene, eso sí, muchos datos. Nosotros procesamos 600 millones de reservas al año de vuelos. A través de nuestros sistemas se embarcan aproximadamente 2.000 millones de pasajeros al año. Nuestros servidores gestionan tantas transacciones como Google Search por segundo. Tenemos una cantidad de datos que podemos utilizar, evidentemente, para tratar de analizar y poner al servicio de estas, por ejemplo, agencia de turismo. Y ellos tenían un objetivo que era atraer turismo a otros sitios, pero también un tipo de turismo regenerativo, turismo con una sensibilidad con el medio ambiente. Entonces, identificamos a través de eso una gran oportunidad de atraer turistas de regiones densamente pobladas de Alemania, que tenían una buena conexión por ferrocarril con destinos de Holanda y además personas de un perfil que pensaban que podía tener una repercusión mucho más positiva sobre el destino. Se hizo una campaña masiva a través de agencias y consiguieron pues, unos resultados realmente espectaculares con aumentos del 24% de viajeros con esa procedencia, con unas tasas de conversión del 7%, que son unas cifras absolutamente espectaculares. Un ejemplo, como hay otros muchos, de cómo utilizando los datos y poniéndolos al servicio de quien realmente los necesita, se puede conseguir un cambio. Y esto enlaza muy bien con el siguiente tema, que son alianzas. Tú mencionabas la esperanza y las grandes posibilidades que ofrecen las alianzas público-privadas, pero la sostenibilidad, y entendiendo que la sostenibilidad no es solo un esfuerzo individual, ¿qué alianzas concretas, cada uno de los dos, están funcionando entre turoperadores, tecnológicas y agencias? Hablando del presente, Ricard, no sé si quieres... Bueno, la palabra público-privada es muy amplia, ¿no? Pero vamos a centrarnos en cosas que se han podido hacer. Sí. Nosotros, por ejemplo, un ejemplo de intentar comunicar los esfuerzos que se están haciendo en cuanto a sostenibilidad fue con el destino de Mallorca, con el Consell de Mallorca. El Consell de Mallorca tiene una petición o un pledge de turismo sostenible en el cual pues, se explica lo que para ellos significa y se explica al visitante cómo pueden contribuir hacia ese turismo sostenible. Y hemos hecho algo muy sencillo, que es un QR para dar más información a nuestros clientes que van a Mallorca sobre, oye, mira, el destino te quiere hablar de lo que están haciendo y es información que tú tienes. Otra cosa que también hemos hecho es para los clientes que se quedaban en paquete vacacional y iban en el autobús de camino al hotel, dentro del paquete de bienvenida, pues también se les da el panfleto de, oye, Mallorca quiere esto, Mallorca está trabajando en esto y eso es lo que tú puedes hacer. Eso es una colaboración público-privada muy sencilla que está ayudando a comunicar. El gran reto que nosotros estamos viendo y que creo que aquí se está entendiendo es, como empresas y como entidades públicas, todos entendemos lo que es la sostenibilidad. Nadie nos lo tiene que vender ya. O nos lo han obligado, nos lo han hecho entender, o es vocacional y convencimiento. Pero el cliente final es el que tiene que comprar esto y es el que tiene que creerlo. Es el que tiene que decir, me va a costar un poco más, pero voy a tener que cambiar las toallas menos, pero ya me va bien. Tendré que ir a un hotel que tendré primera vista de mar y no va a tener piscina. Eso va a ser difícil, pero estamos en ese camino, ¿no? Y tú lo has dicho, Tour España, el Ministerio de Turismo ha sacado la Agenda 2030, somos pioneros en liderar este cambio y el cambio no le gusta a nadie y nos vamos a tener que adaptar porque vivimos de esto y lo tenemos que hacer sostenible. Y cuando lo hagamos nosotros, el resto va a seguir, estoy seguro de esto. Entonces, estamos en esa fase de las empresas lo conocemos, el cliente final tiene que querer hacerlo. Yo sí puedo, en el tema este de las alianzas, me gustaría también hablar de la colaboración incluso con tus propios competidores, ¿vale? Me ha gustado mucho la referencia que se hacía entre Riu e Ilunion. En esto estamos todos en lo mismo.
Aquí no competimos. Aquí estamos todos remando exactamente en la misma dirección. Y esto tenemos una anécdota curiosa recientemente. Nuestro gran competidor tradicional es una empresa norteamericana, igual nosotros somos la gran empresa europea de tecnología para el mundo del viaje, pues hay una gran empresa norteamericana de tecnología para el mundo del viaje que se llama Sabre. Formamos parte de la misma coalición, una coalición llamada Travelist, ¿vale?, que sirve para fomentar la sostenibilidad en el mundo del viaje. Hay grandes grupos ahí, está Expedia, está Trip.com, está Visa, está Google, y estamos Sabre y Amadeus. Y en el informe de sostenibilidad del último año de Sabre aparece una foto en portada que es una foto tomada en nuestras oficinas, ¿no? Y ahí aparecemos pues varias personas, ¿no?, tradicionales grandes competidores que nos peleamos por el último cliente, pero que en este caso, en el propio informe de sostenibilidad de nuestros competidores, ahí aparece una foto con nosotros. Por algo se empieza, eso está muy bien. Luego, vamos a pasar ya a hablar de innovación. Y aquí, en innovación, Manuel, te quiero preguntar, ¿qué innovaciones estáis desarrollando en Amadeus que cambiarán la forma de reservar, de volar o de alojarse en clave sostenible? Bueno, aquí me gustaría mencionar un cóctel que yo creo que es de éxito, porque lo estamos viendo en el día a día, que es la combinación de sostenibilidad e innovación. Nosotros tenemos concursos, tenemos 22.000 empleados en el mundo. Más de 10.000 de ellos son desarrolladores, son informáticos, son gente con una mentalidad tecnológica y una capacidad inventiva y creativa enorme. Tenemos concursos internos en los que les pedimos que aporten ideas de negocio, ¿vale? Recogemos todas esas ideas, las vamos filtrando, las vamos mejorando progresivamente y al final hay un jurado que escoge las mejores de manera anual y nosotros invertimos en ellas y las incorporamos a nuestro negocio, ¿no? En los últimos años, entre 1/3 y la mitad de las ideas que recibimos, ideas de negocio totalmente abiertas, tienen que ver con la sostenibilidad directamente, entre 1/3 y la mitad. Y en paralelo, más de la mitad de ellas tienen que ver con inteligencia artificial, ¿vale? Sé que todavía queda por mejorar mucho, decía Pere Joan, de inteligencia artificial, pero la cosa va viniendo, ¿no? Y efectivamente la inteligencia artificial tiene mucho que aportar a la sostenibilidad, y más para nosotros desde un punto de vista de empresa tecnológica que trata de cubrir todas las etapas del viaje, desde la inspiración al viajero. Oye, pues un agente puede conocer tus preferencias perfectamente y proponerte algún destino, un destino que probablemente sea sostenible más sostenible que el primero que tú tenías en mente, ¿vale? A la hora de comprar, pues puedes tener un agente que te ayude a buscar cuál es el momento de comprar de manera más asequible, ¿no? Y también una opción más sostenible, o incluso que te puede acompañar, un asistente virtual que te puede acompañar durante todo el viaje, que te puede ofrecer información sobre cómo tomar un taxi a la hora de llegar a este aeropuerto, cuánta fila hay ahora mismo para pasar por la aduana y enseñar el pasaporte, que te puede dar indicaciones constantemente de que te han cambiado la puerta de embarque, recomendarte que vayas en metro desde el aeropuerto hasta el destino porque es seguro, barato y es más sostenible. Bueno, en ese sentido la inteligencia artificial nos abre un mundo de posibilidades que podemos poner al servicio de la sostenibilidad. Pasando ya a transparencia, que sería el último apartado, el viajero exige, muy conectado con lo que tú estabas diciendo, exige cada vez más información. ¿Cómo se traduce la sostenibilidad en datos que pueda entender y confiar? Y sí, quería recalcar la palabra confianza, contrastar, en los que realmente si estás de vacaciones con tu familia vas a hacer caso de eso. No sé. Pues me vuelvo a remitir a, estoy intentando pensar en nuestros clientes y cuántas familias se sientan a plantear sus vacaciones en torno a la sostenibilidad. Y con eso no quiero decir que no seamos sostenibles. Lo que quiero decir es que tenemos mucho trabajo para que eso sea un punto más a tener en cuenta. Nosotros informamos sobre lo que estamos haciendo, que al final lo intentamos simplificar bastante a, oiga, si usted vuela con nosotros, que sepa que ponemos combustible sostenible, que esto emite menos, que tenemos aviones nuevos que emiten un 20% menos o consumen un 20% de combustible, pero ya está. No les estamos pidiendo ni que contribuyan, ni que hagan nada, porque tienen que ser ellos
que crean en esto, ¿no? Y lo único que podemos hacer es ponérselo fácil, que ellos sin darse cuenta estén seleccionando un hotel que sea certificado, tenga un certificado en sostenibilidad, pero no lo eligen porque tenga un certificado en sostenibilidad, lo eligen porque el producto les gusta, que además resulta que está también gestionado, pues que es cero emisiones, por ejemplo. Pues eso es lo que hacemos. Se lo ponemos fácil para que lo hagan de forma orgánica, no de forma consciente. Lo ideal sería que fuera de forma consciente. Y de ahí las grandes campañas que hablamos, la Agenda 2030 que está en marcha, la Estrategia 2030 de Tour España en concienciar el turismo del futuro. Estamos en ese camino ahora mismo. Pero también hay que identificar dónde hay las carencias. Si no compran, esa idea no va a pasar nunca. Bueno, ahí hay que hacer un esfuerzo en divulgar, ¿no? en trasladar la importancia de cada gesto y de cada decisión. No todos los viajeros son iguales, es decir, cuando viajamos por negocios no es como cuando viajas con tu familia. Tomas decisiones diferentes, priorizas diferente y por lo tanto, pero necesitamos también, como clientes, que nos hagan sentir partícipe de todo esto. Yo creo que las compañías ahí, empezando por las de viajes, podemos involucrar al viajero en una toma de decisiones que sea un input para las empresas para que luego los consejos de administración decidan alineados con la sostenibilidad. Ya la última pregunta, siguiendo con la transparencia, es ¿qué papel juega la digitalización para evitar el greenwashing y dar información contrastada? Vale. Voy en línea de lo que ha comentado Ricard y también los dos ponentes anteriores, de Costa y de Riu, en el sentido de que es muy importante educar, en cierto modo, al viajero en ese sentido, ¿no? Nosotros desde Amadeus, obviamente, llevamos muchísimos años facilitando las reservas de vuelos. Estamos alcanzando casi 600 millones de reservas al año, como he dicho. Para nosotros son 600 millones de oportunidades de que un viajero tome una decisión en clave sostenible. Hasta la fecha, la información básica que le proporcionábamos era pues, el horario, la disponibilidad del vuelo y el precio. Y en base a esto, a precio y a conveniencia, el viajero tomaba una decisión sobre tomar el vuelo A en vez del vuelo B, ir al destino A al destino B. Ahora a eso le hemos añadido proporcionarle información sobre las emisiones de CO2 de cada uno de los segmentos del viaje, tanto del vuelo como del coche de alquiler, como de la estancia en el hotel, el ferrocarril, etc. ¿Vale? Entonces, ahora el viajero se encuentra con un elemento más para tomar la decisión. Me remito a lo que ha dicho Ricard. ¿Cuántos de esos pasajeros van a tomar una decisión que favorezca la sostenibilidad antes que el precio? Pues de momento pocos, seguro. En el mundo del ocio, en el mundo del viaje corporativo, muchos más obviamente porque empiezan a estar obligados por las propias políticas y los propios objetivos de sus empresas, ¿no? De momento pocos. ¿Cómo podemos hacer que crezcan? ¿Cómo podemos hacer que ese porcentaje vaya cada vez yendo a más? Que hagan uso de esta información transparente, puesta a su disposición y tomen decisiones por viaje más sostenible. Pues a mí me gustó mucho llegar ayer al hotel y encontrarme con que no me decían, que no me sugerían lavar la toalla, no había ese mensaje y sí que había un regalito estupendo para mí, en clave sostenible, aquí tiene una bolsa de algodón reciclable, tal, no sé cuánto. Entonces yo decía, qué curioso cómo ha cambiado el mensaje. Han pasado de pasarme la pelota a mí como viajero, de la responsabilidad es tuya, de conseguir la responsabilidad, a decirme de una manera mucho más sutil, yo estoy haciendo mi parte, ¿no? Estoy haciendo ese esfuerzo. Exacto. ¿Vale? Y yo he salido de allí mucho más convencido de la sostenibilidad cuando veo que el hotel me enseña el esfuerzo que él está haciendo. ¿Vale? Y entonces eso me inspira a mí para la próxima vez que tenga que tomar una decisión sobre cómo viajar y a dónde ir, tenerlo en consideración. El concepto de responsabilidad, ¿no? O corresponsabilidad, este concepto que forma parte de la estrategia de Barceló Rigent, me parece que hacía referencia a un hotel Barceló, en el que Belén Juárez, que es la directora de sostenibilidad, ha querido incidir, ¿no? Ese mensaje de en este barco estamos todos y remamos en la misma dirección. Ya para terminar y subrayar los mensajes más importantes, yo me quedo con colaboración público-privada, con corresponsabilidad, con eficiencia. No sé si queréis añadir algo más.
¿no? Educar y comunicar. Divulgar, ¿no? Y pasar a ese nivel ya de B2B, nos entendemos, B2C, ¿no? Ahora de involucrar. Creo que es una realidad, Manuel, lo que has dicho, es decir, de no decirte lo que, pasarte el marrón a ti, sino hacerte partícipe de lo que estás haciendo. La medición de impacto ahí es clave, que yo sepa, que tenga elementos de juicio suficientes como para tomar otras decisiones o para valorar otras cosas y ya decidiré yo lo que yo considere, pero necesito datos. Y definir esa medición de impacto que vaya a tener un impacto en el consumidor final, porque un consejo de administración de una compañía traduce los vatios en euros. Un turista no sé lo que quiere oír para que haga clic y hay que encontrar eso. Y yo, si pudiera destacar algo, también sería elegir bien nuestras batallas. Tenemos recursos limitados. ¿En qué puedo aportar más? ¿En qué puedo marcar la diferencia? Y para eso es importante saber a qué desafío me voy a enfrentar y con qué fortalezas, con qué armas cuento yo para poder escoger muy bien. Pues muchísimas gracias, Manuel y Ricard. Ha sido tu operación y datos, el cuarto panel. Muchísimas gracias a vosotros por estar aquí. Gracias, Natalia.